Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Saludos, amigos. ¿Hizo fraude Guillermo Lasso? Respuesta al asambleísta Luis Almeida. En las últimas horas y luego de 3 semanas, por una entrevista que yo realizara al asambleísta Luis Almeida Morán en el programa En Directo de Ecuador Inmediato en YouTube, al preguntarle sobre sus expresiones que las había vertido en otro programa, en el de Jimmy Jairala, ante el periodista Omar Jaén, respecto a que los socialcristianos algo tenían que ver en el triunfo de Guillermo Lasso en la primera vuelta. Yo pregunté, y Luis Almeida Morán respondió. Respondió sobre el tema de un presunto fraude. Así de simple. A ver, para poner en contexto las cosas, veamos la parte correspondiente a esta entrevista en el segmento que hablamos del fraude. Tiene algunas fallas de audio, pero está completa, sin edición. Y la otra, me quedó una duda cuando hace meses atrás, usted en una entrevista con el respetable amigo Jimmy Jairala en un café con JJ. Dígame, ¿qué hicieron ustedes en la elección, en la primera vuelta, con Guillermo Lasso y los socialcristianos para permitirle que pase a la segunda vuelta? Usted dejó flotando en el ambiente con una frase que más o menos decía: nosotros tuvimos que intervenir frente al tema. ¿Qué es lo que hicieron? Oiga, señor, estoy hablando de fraude. Yo lo que dije en ese momento, precisando, es que hice un ademán. Sí. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo perfectamente. Oiga, toda esa información está en una memoria de este porte. La primera y la segunda. En el país han sucedido cosas terribles, como en muchas ocasiones fraude, han sucedido cosas allí y nadie me salió a desmentir porque no me pueden desmentir. Pero es que usted está ratificándose de que hubo fraude. Señor, fraude significa cambiar las cosas en algunas ocasiones. Claro que sí. Alterar las votaciones, por ejemplo. Vamos, vea, mi querido amigo, toda esa investigación tiene que haber algún momento, tiene que salir esto a la luz pública. Usted la está haciendo, Luis Almeida. Usted la está haciendo, Luis Almeida Morán. Oiga, Francisco, yo le puedo ratificar que yo tengo las dos memorias, la anterior y la cómo quedó después. Diosito lindo. Está acusando el señor Luis Almeida. Luis Almeida fue su socio. No, socio, yo me sigo diciendo. No, estoy hablando socio político. Nosotros auspiciamos y fuimos traicionados. Nosotros auspiciamos y fuimos traicionados. Eso es la verdad. Ustedes auspiciaron y Guillermo Lasso. Yo me saqué el aire. 5 compañeros nuestros. He escuchado en la campaña, en plena campaña, con el COVID y después inclusive del COVID. Es grave. Veamos, mi querido amigo, todo eso hay que investigar. En democracia hay que seguir investigando, ¿no? Hay que seguir investigando. Si yo lo hago, corro riesgo, inclusive ante la justicia. Usted no, porque usted tiene inmunidad parlamentaria. Sí, y esa es una gran ventaja. No le estoy diciendo que mienta. No le estoy diciendo que mienta. No, Luis Almeida Morán, le estoy diciendo que quien puede y debe llevar adelante una investigación es usted, porque tiene inmunidad parlamentaria. Y esa es una gran facilidad. Para eso es.
En un momento determinado, mi querido amigo, he de concluir esas investigaciones. Son investigaciones duras. Si se fija usted en mi interrogante, es constante preguntarle al asambleísta Morán sobre sus expresiones. No solo en mi programa, también en el anterior. Y claro, cuando uno pregunta, obtiene respuestas. Y esas fueron las respuestas del asambleísta Luis Almeida. Sin embargo, alguien ha procedido a editar de mala manera, plagiando mi material, plagiando mi autoría intelectual, para tratar de obtener algún tipo de fin. Desconozco con qué objeto. Y en eso cae el asambleísta Luis Almeida Morán para contradecirse. Y es grave su contradicción. Si aprecian la entrevista, pueden volverla a ver en este momento si desean. Ustedes encontrarán mi actitud y la de Luis Almeida. El lenguaje corporal, que habla mucho, pero también un interrogante profesional de mi parte, muy objetivo. Yo pregunto, y pregunto con objetividad. Más que eso, suelo ser franco al expresarle al entrevistado fuentes, criterios y sustento para mis preguntas. Y es el entrevistado el que responde. De sus palabras, Luis Almeida Morán ahora quiere desprenderse. Y dice en un comunicado que ha hecho público en las últimas horas el siguiente argumento. Ante los rumores infundados de que he dicho que existe o existió fraude electoral en la última elección presidencial y que yo tengo la prueba en un pendrive, aclaro que jamás he dicho semejante cosa, ni siquiera he pronunciado la palabra pendrive. Es más, no dijo que había uno, habían dos. Recibí, dice en su comunicado, sí, en algún momento en el pasado 2021, una información anónima que por su carácter técnico-informático nunca llegué a revisar, la misma que pretendía que se investiguen presuntas anomalías en el Consejo Nacional Electoral. Este tema fue objeto, dice, de conversación en alguna entrevista de prensa, no, asambleísta Almeida. Ahí usted está equivocado, no es en alguna entrevista. Es en Ecuador Inmediato, es en el programa en directo, es en YouTube. Y con fecha, no es alguna, es 3 de septiembre del 2022. Dice, cuyo contexto se disloca una interpretación subjetiva del periodista Francisco Herrera, quien me entrevistaba. Fue él quien repitió la palabra fraude constantemente. Sí, a ver, yo noto también, y en eso está acertado Luis Almeida, que se ha sacado de contexto sus palabras. Pero yo procedo a preguntarle, y usted a responder. Y sí, tiene razón. Yo estoy preguntando por la palabra fraude. Sí, yo, señor. Y usted me está respondiendo a ese término de fraude. Usted sabrá por qué lo dice. Usted debe tener sustento a todo lo que dijo, que está grabado. De manera que en este oficio yo ya tengo harta experiencia, 42 años. Y le puedo decir con franqueza al país que una buena lección de periodismo de Oriana Fallaci, la reconocida periodista italiana, habla cuando en una entrevista dice: cualquier pregunta tonta a un entrevistado inteligente va a obtener respuestas inteligentes y viceversa. O sea, ante un entrevistado tonto, cualquier pregunta inteligente va a obtener respuestas tontas. No quiero entrar en el debate. Asambleísta Luis Almeida Morán, usted lo dijo. Sus palabras están textuales ahí. El público puede interpretar a su manera tanto mis expresiones, mis preguntas y sus respuestas. Usted sabrá atenerse a las consecuencias de lo que dice. Eso es lo responsable. Como yo me sé atener siempre a las consecuencias de las preguntas que hago o de los criterios que emito. Dice Luis Almeida en su comunicado: no le di mayor trámite ni crédito a esa información, pues la elección ya se encontraba cerrada y ratificada por las autoridades correspondientes del CNE y veedores nacionales e internacionales. No obstante,
Puse a buen recaudo esos instrumentos para una revisión futura, pero por circunstancias de orden personal las he perdido. Y por este hecho yo presenté la necesaria denuncia a la Fiscalía del Guayas. Pero no solo les interesó el escándalo, y no la verdad. Por lo tanto, no me consta que haya existido un fraude electoral en las elecciones del 2021. ¿Qué hizo usted con la información que recibió? Solo usted lo sabe. No voy a entrar en discusión de eso. ¿Por qué lo dijo o por qué me lo dijo a mí? Tampoco voy a juzgarlo. Usted es quien sostiene que existen dos elementos informáticos, pendrives, discos duros, copias magnéticas, sistemas electrónicos computarizados. Usted es quien afirma que existen. Usted es quien afirma si las ha perdido o no. Déjeme decirle que en lo duro de la información que se pueda manejar, estimado asambleísta Almeida, en cibernética no hay nada que pueda ocultarse. La informática forense puede lograr rescatar cualquier tipo de información. Y si usted me afirma que existieron cosas, procesos, problemas o como quiera usted llamarlo, vuelvan a la entrevista. Es su afirmación. Y yo voy a insistir en preguntar, ¿hubo o no hubo fraude en las elecciones del 2021? En la primera vuelta, como nos lo ha dicho usted al periodista Omar Jaén y a quien le habla. Nada es oculto, asambleísta Almeida, y está constante en las grabaciones como las que yo he tenido la honestidad de presentar, en salvaguarda de usted y de mí, para evitar evidentemente que se distorsionen, se afecten o se manipulen los conceptos de manera indebida. Respecto al tema en sí del problema del fraude, no solo es usted, asambleísta Almeida, quien habla del tema. Déjeme decirle. Días antes de las elecciones de febrero del 2021, de la primera vuelta, ya se anticipaba un fraude país. Ya avisaron de que existía la opción de un fraude desde el diario Página 12, en donde se habló concretamente una semana antes de las elecciones de esa primera vuelta para señalar cómo se haría el fraude. Revisen en el artículo pertinente de Página 12, en el artículo de Marco Teruggi del diario Página 12 titulado La trama de un fraude electoral en Ecuador. El informante señala que la maniobra sería encabezada por los dos aliados en las elecciones, Guillermo Lasso por el Partido Creo y Jaime Nebot por el Partido Social Cristiano. El tema referente a este presumible acto que atentaría a las elecciones para perjudicar a Andrés Arauz y que consistían, ¿se acuerdan de los 6 millones de papeletas que se volvieron a mandar a imprimir? ¿Se acuerdan? Bueno, esos 6 millones de papeletas habrían sido utilizados, según Página 12, no yo, para inflar las urnas en favor de Guillermo Lasso y perjudicar a Andrés Arauz, no a Yacu Pérez, a Andrés Arauz, para que no gane con más del 40% como estaba previsto en primera vuelta las elecciones del 2021. Y parece que lo lograron, ¿ah? Y parece que lo lograron. ¿Cómo se alteraron los datos o se cambiaron las cifras en Guayaquil y qué tienen que ver los socialcristianos? Luis Almeida Morán lo sabe. ¿Por qué hicieron eso en favor de Guillermo Lasso? Porque, como le digo en entrevista, ustedes son socios políticos. Que se hayan peleado es otra cosa, pero ustedes son socios políticos. Yo le digo en la entrevista, ustedes sabrán si hicieron fraude o no. Como veo que están enojados entre ustedes, no me extrañaría, y no me extraña, que a estas alturas ustedes salgan con aquello referente a una posibilidad que solamente Luis Almeida Morán ha hablado. No, ya son varias las voces que solamente el asambleísta de los socialcristianos es capaz de decirles y que ahora se desmiente. Es bastante común, ¿no? Bastante común
que ustedes sean de los que se afirmen y luego se desmientan entre ustedes, porque lamentablemente entre ustedes se saben, y se saben cosas demasiado desagradables, como usted mismo me dice en la entrevista. De forma tal que, mis amigos, el asambleísta Luis Almeida ha dicho algo que en el Ecuador se sospecha. ¿Y qué se sospecha? Se sospecha que el señor Guillermo Lasso pudo haber llegado con fraude, y que le están diciendo los socialcristianos, y que después de eso nadie quiere hablar ni nadie quiere decir, y que ahora le mandaron a callar porque pareciera que se les fue la boca. Personalmente me preocupa muy poco el desmentido de Luis Almeida. Creo que le hace más daño a él que a mí. Yo soy de aquellos, y lo digo con toda la entereza, sin falsa modestia, que cuando entrevista a alguien, suele prestigiarle después de una entrevista, o confrontarle a una realidad que el país siempre debe conocer. Me precio de estudiar previamente una entrevista, preparar cuidadosamente la misma, con el fin de que el público sea el beneficiado. Ya llevo varios años en eso, y como veo que a algunos les afecta el que tenga este estilo, siempre he sido enfrentado a esa opción lamentable de querer afectar al entrevistador, cuando el entrevistado o se le va la boca o dice cosas que no debe, o según ellos uno les tira la lengua. No, yo pregunto, ustedes responden. Y siempre piensen que será un prestigio que yo les entreviste. Mi inteligencia, felizmente, está al servicio de las mejores causas y no precisamente las de agrupaciones políticas o de algún tipo de cuestionado pasado. No. Está al servicio del país. Punto final. Quiero que por favor este mensaje vaya dirigido a los que manipularon la entrevista, que son de una parte reconocida del país, de una sección política que presuntamente se ven beneficiados con mis comentarios. Dejen de plagiarme. Dejen de tomar mi pensamiento que ustedes son incapaces de producir. Dejen de tomar en cuenta que lo que yo expreso es una verdad que se da en su contexto, que siempre es analizada largamente, como para que vengan de manera grotesca a cortar una parte, a seccionar otra para tratar de sesgar el pensamiento político. Están equivocados los que están manipulando. Y lo que me parece absurdo es que reaccionen tan tarde, 3 semanas más tarde, porque fueron incapaces de ver en su momento lo que estaba pasando, y luego se amparen en una presunta agrupación política para tratar de utilizar o mal usar mi pensamiento. Tardos, lentos y muy plagiadores los que hicieron eso. Yo soy responsable de mis palabras. Siempre lo diré. Soy responsable de mis palabras. Y detrás de ellas hay verdades que no pueden ni deben ser ocultadas. Y me siento orgulloso de decirlas con toda la frontalidad. Un detalle final al comunicado del asambleísta Luis Almeida Morán. Usted pone mi nombre en mayúsculas y pone Francisco Herrera, entre paréntesis. No, Luis, no se equivoque. Yo soy Francisco Herrera Arauz, muy orgulloso del apellido de mi padre y de mi madre. Muy orgulloso de ser Arauz, por el legado que eso significa y por la gente que lo ha representado de la manera tan digna, como en esta ocasión y en estas elecciones. Comparto ese sentimiento de respetabilidad por los nombres, por los apellidos y por el significado de orgullo que para algunos de nosotros significa y se ratifica. Le quiero pedir gracias a nuestro público, especialmente a aquellos miembros de Ecuador Inmediato Premium, por permitirnos hacer público este comentario en conjunto con nuestros amigos suscriptores de nuestro sistema. Le pido que se afilie a Ecuador Inmediato
premio. Le pido que se suscriba con nosotros, haga clic en el botón de gracias, aporte a nuestro crowdfunding, dele un like, dele un me gusta a todos nuestros comentarios. ¿Sabe por qué? Porque así nos ayudan a seguir enfrentando esto y a seguir contando la historia. Esto es Ecuador Inmediato, 18 años. ¿Cómo apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia.